¿Qué está ocurriendo realmente en la Antártida? ¿Por qué todo el continente fue repentinamente puesto en confinamiento después de que un dron estadounidense capturara algo que nadie se suponía que debía ver? Quédate, que lo que estamos a punto de revelar podría cambiar todo lo que creías saber sobre las profundidades heladas de nuestro planeta. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. En enero de 2015, un correo electrónico de un ingeniero de vuelo naval retirado que se hacía llamar Brian reveló que un dron estadounidense había sobrevolado el yermo congelado de la Antártida y capturó algo que nunca debió haber sido visto. Un enorme agujero luminoso en el hielo, perfectamente redondo, exponía algo misterioso bajo la superficie. En cuestión de horas, todo el continente fue puesto en confinamiento inmediato y aquellos que se atrevieron a hablar sobre ello desaparecieron sin dejar rastro. Brian había pasado años volando sobre la Antártida, acumulando miles de horas en el cielo, pero hubo un vuelo a finales de la década de 1980 que destacó entre todos los demás, un vuelo que alteró su vida para siempre. Mientras su aeronave sobrevolaba la vasta extensión helada, Brian y su tripulación notaron algo inusual abajo, un círculo perfecto, gigantesco, cortado en el hielo, y dentro de ese círculo, una extraña cueva luminosa parecía ocultarse bajo la superficie. Antes de que pudieran acercarse más, estalló el caos. El sistema de navegación del avión se apagó, el equipo de comunicación se volvió loco y la aeronave misma se volvió difícil de controlar. Sin otra opción, la tripulación de Brian tuvo que abandonar la misión y regresar a la base. Cuando aterrizaron, fueron recibidos por un grupo de hombres de aspecto serio vestidos con trajes oscuros. Cada registro de su vuelo fue confiscado y Brian recibió una severa advertencia. Nunca debía hablar de lo que habían presenciado. Este incidente no fue solo una anomalía, marcó el comienzo de una serie de extrañas operaciones de encubrimiento ordenadas por el gobierno, centradas en el continente helado de la Antártida. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que Brian vio aquel día y por qué el gobierno de los Estados Unidos estaba tan decidido a cerrar toda la región? Quédate para descubrirlo. Los relatos asombrosos de Brian sobre sus experiencias en la Antártida reflejaban los informes de décadas anteriores del famoso explorador polar estadounidense, el almirante Richard Byrd. Byrd se convirtió en un héroe nacional tras liderar expediciones aéreas pioneras sobre los polos norte y sur en 1926 y 1929. Sin embargo, fue la afirmación de Byrd en 1947 la que realmente conmocionó al público. Afirmó haber descubierto una enorme entrada oculta a un mundo subterráneo. Durante una expedición a la Antártida, Byrd describió un descenso sobre tierras libres de hielo, llenas de montañas, bosques e incluso criaturas gigantescas. Pero antes de poder explorar más, su aeronave fue confrontada por objetos voladores en forma de disco que lo obligaron a retirarse. Al regresar a los Estados Unidos, la extraordinaria historia de Byrd fue rápidamente suprimida por fuerzas misteriosas. Al igual que Brian, Byrd enfrentó acciones inmediatas del gobierno. Sus registros de vuelo fueron confiscados y todos los sobrevivientes fueron silenciados. La credibilidad de Byrd hacía difícil que las autoridades desacreditaran sus afirmaciones a través del ridículo o la negación. En cambio, se movieron rápidamente para desacreditarlo, sometiéndolo a una evaluación psiquiátrica bajo la supervisión de la Marina de los Estados Unidos. En pocas semanas, Byrd se retractó de su historia y los otros miembros de su expedición, que habían hablado abiertamente sobre sus experiencias, de repente se negaron a hacer comentarios. La supresión del testimonio de Byrd solo alimentó las sospechas. Mientras los funcionarios desestimaban las afirmaciones de Byrd como delirios polares, muchos permanecieron escépticos. Las especulaciones se centraban en la seguridad nacional, particularmente en el temor de que la Unión Soviética pudiera utilizar este dominio oculto como arma. La Marina de los Estados Unidos probablemente temía su vulnerabilidad en el Pacífico si dicho dominio era descubierto. Documentos desclasificados del FBI confirmaron más tarde que el gobierno estadounidense había mantenido una estrecha vigilancia sobre cada miembro de la expedición de Byrd de 1947, no solo por razones de la Guerra Fría, sino también por la amenaza que representaban sus experiencias personales. Las autoridades comprendían que las confesiones de Byrd llevaban consigo mucho más peso que simples preocupaciones territoriales
territoriales o tecnológicas. Las declaraciones públicas de Byrd fueron un movimiento calculado para controlar la narrativa sobre lo que había sucedido en la Antártida, pero su retractación forzada permitió al gobierno manchar su nombre. Como resultado, la Antártida desapareció del radar público durante décadas, hasta que nuevos testigos, como Bryan, comenzaron a salir a la luz. El testimonio de Bryan, que describía extraños discos plateados y una caverna de hielo luminosa bajo la superficie de la Antártida, reflejaba los informes de Byrd sobre dominios huecos llenos de naves misteriosas. Estos relatos recurrentes, que abarcan décadas, construyeron un puente de credibilidad que las autoridades han tratado de desacreditar desde la década de 1940. A diferencia de la época de Byrd, hoy en día la era de Internet ha hecho imposible suprimir la información. Curiosamente, mientras los científicos están ocupados mapeando planetas distantes como Marte, aún reconocen su ignorancia sobre las vastas regiones inexploradas de la Antártida. En términos simples, es posible que civilizaciones avanzadas hayan llamado hogar a la Antártida mucho antes de la aparición de los seres humanos. A medida que más científicos y antiguos contratistas salen adelante con sus testimonios, el velo de secretismo que rodea a la Antártida se está desmoronando lentamente. El momento se acerca rápidamente. La humanidad será forzada a confrontar la verdad sobre el continente más austral, verdades que podrían unir al mundo o destrozar nuestra comprensión de todo lo que creemos saber. La innovadora investigación de Bryan nos está acercando a descubrir los misterios más profundos de la Antártida, revelaciones que tienen el potencial de cambiar drásticamente nuestra visión del planeta. A medida que el hielo se derrite, el velo de secretismo que rodea la Antártida se levantará, pero la pregunta permanece: ¿acogerá la humanidad este conocimiento o se refugiará en la negación? Mientras Bryan y su equipo se adentraban en la vasta e inexplorada extensión de la Antártida, rápidamente se dieron cuenta de que el agujero brillante en el hielo era solo el comienzo de una serie de descubrimientos extraños e inquietantes. Uno de los encuentros más aterradores de Bryan ocurrió cerca de una estación de investigación remota. Su copiloto avistó algo perturbador en la distancia: una nave blanca, ovalada y lisa, que se desplazaba silenciosamente frente a su cabina. Era enorme, de al menos 100 pies de diámetro, y se movía de una forma que desafiaba toda lógica. Reportó el avistamiento, pero no pasó mucho tiempo antes de que oficiales de alto rango aparecieran en su base y le ordenaran retractarse de su informe. Cuando Bryan se negó, le dijeron que, si valoraba su carrera y su vida, debía guardar silencio. Era evidente que las autoridades que controlaban los secretos de la Antártida no estaban interesadas en compartir la verdad con el público. Sin embargo, la parte más extraña del viaje de Bryan llegó cuando interceptó una débil señal de auxilio, proveniente aparentemente de lo profundo de una plataforma de hielo, en una ubicación que estaba prohibida para todos. Siguiendo la señal, Bryan y su tripulación descubrieron un agujero gigantesco y perfectamente redondo en el hielo, que brillaba con una inquietante luz azulada. El agujero tenía una forma tan perfecta que parecía haber sido tallado con una precisión milimétrica. En el momento en que se acercaron, ocurrió un incidente. Todos los sistemas de su aeronave fallaron. Navegación, comunicaciones, energía, todo quedó inoperativo. Justo cuando parecía que quedarían varados, los sistemas de respaldo se activaron, permitiéndoles alejarse. Sin embargo, antes de retirarse, algo atrapó la mirada de Bryan: formas oscuras moviéndose dentro del agujero resplandeciente. Algo o alguien estaba allá abajo. De regreso en la base, Bryan envió un mensaje codificado sobre el misterioso agujero, pero en pocas horas, el ejército respondió con toda su fuerza. Se desplegó una operación completa en el sitio. Lo que ocurrió allí sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, pero la pesadilla de Bryan no terminó ahí. Fue rápidamente llevado para ser interrogado por un equipo que incluía a miembros de una agencia gubernamental secreta. A medida que transcurría el tiempo de Bryan en la Antártida, el secretismo en torno a los fenómenos extraños que encontró solo se intensificaba. No era solo la negativa militar de investigar o reconocer esas anomalías, era algo mucho más oscuro que se escondía bajo la superficie. Una fuerza poderosa parecía decidida a mantener la verdad enterrada a toda costa. Con cada evento extraño, las consecuencias se volvían cada vez más graves. Algunos científicos desaparecían, se marchaban en una misión o simplemente se desvanecían en el hielo y nunca más se les volvía a ver. Al principio parecía una mera coincidencia, pero a medida que estos incidentes se multiplicaban, comenzó a surgir un patrón inquietante. Los científicos que tropezaban con descubrimientos
perturbadores o que hablaban sobre las fuerzas extrañas en juego desaparecían sin dejar rastro. Sus desapariciones eran desestimadas por las autoridades y su ausencia se convirtió en una parte escalofriante del creciente misterio. No pasó mucho tiempo antes de que unidades militares empezaran a llegar a las estaciones de investigación, apareciendo sin previo aviso y con un sentido inquietante de propósito. Estos militares no estaban allí para proteger a los investigadores ni para investigar las anomalías. Estaban allí para imponer silencio. Su presencia se volvió una parte rutinaria de las operaciones, al igual que sus acciones rápidas para silenciar a cualquiera que se atreviera a exponer lo que estaba oculto bajo el hielo. Las preguntas sobre qué habían descubierto los científicos o qué habían visto quedaron sin respuesta. ¿Qué piensas tú? El vasto y helado paisaje de la Antártida ha inspirado innumerables historias, incluidas las de William Morris, un renombrado geomorfólogo. En su obra imaginativa, El navegante que cruzó los mundos de hielo más allá de la Antártida, Morris explora relatos ficticios de exploración audaz más allá del círculo antártico. Estas narrativas creativas describen una civilización hipotética oculta más allá del hielo, despertando la curiosidad y la maravilla. Aunque son puramente especulativas, tales historias destacan la fascinación perdurable por los misterios de la Antártida, un mundo inexplorado tan vasto e implacable como el propio hielo. Mientras los relatos de William Morris sobre una civilización escondida más allá de los muros de hielo alimentan nuestra imaginación, los verdaderos secretos bajo la superficie congelada de la Antártida son aún más misteriosos y están lejos de ser ficticios. La Antártida no es solo un páramo congelado, es un enigma gigantesco y sin explotar que guarda secretos profundos. Bajo su superficie helada, la capa de hielo antártica almacena aproximadamente el 70% del agua dulce del planeta, y debajo de sus gruesas capas yace una red oculta de lagos, ríos y cañones, mundos que nadie ha explorado por completo. Este continente congelado contiene la mayor porción de hielo en la Tierra, y sin embargo, apenas hemos comenzado a rascar la superficie de lo que yace debajo. Gracias a la tecnología avanzada de satélites y al radar de penetración de hielo, los científicos han empezado a revelar algunos de los misterios ocultos bajo el hielo. Bajo kilómetros de nieve y hielo, existe un laberinto de sistemas de agua subterránea, un reino acuático invisible que opera en total aislamiento. A medida que los investigadores profundizan más, se preguntan si microbios únicos se han adaptado para vivir en las duras y oscuras condiciones de estos reinos ocultos. ¿Podría estar prosperando algún tipo de vida aquí, aislada del mundo exterior? Uno de los descubrimientos más emocionantes es el lago Vostok, el lago subglacial más grande de la Tierra. Hipotetizado por científicos rusos en la década de 1960, no fue sino hasta finales de la década de 1990 que finalmente se confirmó su existencia. Es un lago de agua dulce, atrapado bajo más de 13.000 pies de hielo, intacto del mundo exterior durante más de 20 millones de años, en condiciones tan extremas como las que puede imaginarse, un entorno que parece salido de una historia de ciencia ficción. Ahora, los científicos están ansiosos por descubrir si formas de vida adaptadas a estas condiciones extremas podrían contener las claves para entender la vida más allá de la Tierra. ¿Podrían existir criaturas similares en planetas con climas hostiles? Los secretos del lago Vostok podrían ofrecer pistas vitales. La verdadera naturaleza de la Antártida va mucho más allá de sus impresionantes paisajes congelados. Es un mundo oculto bajo el hielo que clama por ser explorado, y lo que hemos descubierto hasta ahora es solo el principio. Mientras el mundo oculto bajo el hielo de la Antártida ofrece una promesa científica inmensa, también enfrenta amenazas sin precedentes, tanto por el cambio climático como por los intereses geopolíticos, creando una batalla de alto riesgo por su futuro. A pesar de su entorno hostil, la Antártida ha logrado mantenerse relativamente intacta, en gran parte gracias al Tratado Antártico, firmado en 1959. Este acuerdo internacional, firmado por 12 naciones, estableció a la Antártida como una zona destinada a la investigación científica, libre de actividad militar y explotación humana. Esencialmente, es una reserva global, una sección VIP de la Tierra, donde la investigación climática y los estudios medioambientales se
realizan sin interferencias de la contaminación o de la expansión urbana. Este entorno prístino ha convertido a la Antártida en un recurso raro y valioso. El frío extremo ha preservado meteoritos antiguos y formas de vida microbiana, ofreciendo una visión única del pasado distante de nuestro sistema solar. Los meteoritos encontrados en la Antártida proporcionan material extraterrestre valioso, ayudando a los científicos a aprender sobre la formación de nuestro sistema solar, que comenzó hace más de 4.600 millones de años. Además, el hielo alberga microfósiles y extremófilos, diminutas formas de vida que han evolucionado para sobrevivir en estas condiciones extremas, ofreciendo a los científicos conocimientos sin precedentes sobre la resistencia de la vida misma. Sin embargo, hay un lado más oscuro en esta maravilla congelada. La Antártida está en riesgo. El iceberg más grande del mundo ha comenzado a desplazarse tras haber estado atrapado en el fondo del océano durante más de 3 décadas. El deshielo de las capas de hielo de la Antártida desempeña un papel crucial en la regulación del clima y el tiempo global. Estas capas de hielo actúan como el reservorio de agua de la Tierra y su estabilidad es esencial para mantener el equilibrio de los patrones climáticos en todo el mundo. El aumento de las temperaturas está provocando que el hielo se derrita más rápido que nunca, con más de 250.000 millones de toneladas métricas de hielo desapareciendo cada año. Los científicos están dando la voz de alarma. Si esta tendencia continúa, las consecuencias para los niveles del mar y los ecosistemas podrían ser catastróficas. Ya se están realizando esfuerzos para proteger el continente, incluyendo el establecimiento de áreas protegidas, la regulación de actividades pesqueras y la vigilancia de especies vulnerables como los pingüinos y las ballenas. Pero no es solo el cambio climático lo que amenaza a la Antártida, también existe una pugna geopolítica. Potencias como Rusia, China y Estados Unidos han puesto sus ojos en los tesoros ocultos del continente, en particular sus recursos minerales y las posibles reservas de petróleo enterradas bajo el hielo. El Tratado Antártico fue creado para mantener estos recursos fuera del alcance de la explotación. Sin embargo, a medida que los países presionan para acceder a ellos, aumentan las tensiones. La gran pregunta ahora es si seremos capaces de preservar la belleza natural y el valor científico de la Antártida frente a las presiones de la política global, el cambio climático y la tentación de explotar sus recursos. El debate entre proteger esta vasta región salvaje y explotar sus recursos ha conducido a un enfrentamiento entre ambientalistas y aquellos ansiosos por obtener beneficios económicos. Es una batalla compleja entre salvaguardar el futuro del planeta y satisfacer los deseos inmediatos de gobiernos y corporaciones. A pesar de los desafíos, la Antártida permanece firme, como un testamento de la resiliencia de la vida y la naturaleza. Sus criaturas únicas se han adaptado a algunas de las condiciones más extremas de la Tierra, y sus antiguos paisajes han sido testigos del ascenso y la caída de civilizaciones. Aunque su prístino entorno enfrenta crecientes amenazas, el continente también alberga misterios persistentes, como la rumorada base secreta nazi que podría estar escondiendo algo mucho más oscuro bajo el hielo. La base 211 sigue siendo uno de los misterios más debatidos de la Antártida, vinculada a supuestas operaciones nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Según las especulaciones, esta instalación secreta estaba oculta en las remotas montañas de la Tierra de la Reina Maud. Algunos relatos describen un área diferente al resto de la Antártida, con campos verdes, manantiales geotérmicos y condiciones que desafían el clima severo de la región, mientras que algunas teorías sugieren que la base albergaba tecnología avanzada de tiempos de guerra. Otras van aún más lejos, afirmando que estuvo involucrada en actividades extraterrestres. Más teorías proponen que pudo haber servido como refugio para altos mandos nazis después de la guerra, incluyendo al mismo Adolf Hitler. A pesar de décadas de investigación, nunca se ha encontrado evidencia concreta que confirme la existencia de la base 211. Sin embargo, su leyenda persiste, continuando alimentando la curiosidad y la especulación sobre lo que podría seguir oculto bajo el hielo antártico. Como hemos descubierto hoy, la Antártida sigue siendo una tierra envuelta en misterio, su vasta extensión congelada, ocultando secretos que algunos tal vez deseen mantener enterrados para siempre. Desde el encuentro de Brian con un agujero resplandeciente en el hielo, hasta los testimonios perdidos del almirante Byrd y los aterradores informes sobre la supresión militar, queda claro que hay mucho más bajo la superficie de este helado continente de lo que a simple vista se puede imaginar. ¿Qué crees tú que realmente está ocurriendo en la Antártida? ¿Qué piensas que se
se oculta bajo el hielo. ¿Y por qué? Podría tratarse de algo extraterrestre, de una civilización antigua o de una conspiración gubernamental que va más allá de nuestra imaginación. Si disfrutaste el video de hoy, por favor, dale me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que te encantará este contenido. Comenta aquí abajo sobre el próximo tema que te gustaría ver en nuestro canal. Gracias por acompañarnos. Deja un comentario y un me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda presionar el botón de suscripción para más videos emocionantes. Hasta la próxima y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.